Bueno, tengan ustedes muy buenos días. Empiezo a saludar a los amigos que empiezan a conectarse en este día tan particular, en este viernes, último día de la semana, donde empezamos a transitar ya un fin de semana que por lo menos aquí pinta interesante en la Patagonia. Hay mucho calor, mucho calorcito que tiene que ver inclusive con el accionar que se está haciendo en relación directa a este nefasto plan económico, nefasto plan político, nefasto plan que tiene que ver con la entrega absoluta de resortes tan fundamentales e importantes del interés nacional. Sin embargo, ahí estamos nuevamente en otro proceso de entrega. Casi parece que la historia se retrotrae, ¿no? Y uno tiene como una especie de déjà vu. Hablaban nuevamente de la convertibilidad, hablaban nuevamente de la presencia del Fondo Monetario Internacional como lo es a partir del desgobierno. Es decir, el gobierno regido ahora desde Washington. Nuevamente volvemos a ese déjà vu que tiene que ver con lo peor que significó para nosotros las políticas nefastas desde lo externo hacia el desarrollo mínimamente de un país autónomo y soberano. Mínimamente, reitero, de un país autónomo y soberano. Ayer pasaron varias cosas, pero ya quiero en la mañana tempranito ir contactándome con ustedes, saludando a todos los amigos que empiezan a conectarse temprano. Por allí lo veo a Julio, por allí lo veo también a Osvaldo. Bueno, amigos que empiezan a ser parte de este vínculo y de este nexo necesario que tenemos a través de las redes sociales, que tenemos fundamentalmente a través de Facebook. Es importante en el día de hoy empezar a analizar este editorial porque entre las cosas que vamos nosotros también desarrollando, mucho tiene que ver lo que va a pasar en los próximos días. Y reitero, lo que va a pasar en los próximos días es interesante porque tiene que ver con la coordinación de la lucha social y fundamentalmente de la clase trabajadora organizada. No solamente porque se avecina un paro general, no solamente porque ya da muestras cabales la representación gremial que empieza a colocarse a la altura de las circunstancias, a la altura del proceso de resistencia en la República Argentina, y esto tiene que ver claramente con la participación ciudadana, con el deseo de los ciudadanos de que haya otra opción, de que haya otra alternativa posible, creíble, que se pueda visualizar. Es fundamental, reitero, empezar a entender que estos síntomas de una Argentina que empieza a ser decadente en relación directa a lo que es un programa económico absolutamente dependiente, se empieza a manifestar, se empieza a colocar los puntos sobre las íes. Y esto es clave, esto es fundamental. Cristian, un abrazo grande. Digo que es importante, y me parece que allí empieza a estar lo trascendental en la historia argentina, que el pueblo trabajador, fundamentalmente el pueblo trabajador con responsabilidad, en las organizaciones sociales, sindicales y políticas, empiezan a manifestar no solamente la resistencia, sino fundamentalmente la alternativa. Hoy aquí en Neuquén, sobre todo Neuquén Capital, nosotros estamos en el corazón de la provincia de Neuquén, se realiza el tercer foro patagónico de resistencia a lo que son las políticas del Fondo Monetario Internacional. Desde la Patagonia, esta Patagonia rebelde, se empieza a decir un no concreto con propuestas alternativas, con resistencia directa a lo que es el modelo neoliberal. Mire, van a pasar muchas cosas. Ya les voy anticipando algunas que se van produciendo. Fuerte rechazo, escuche bien esto porque me parece que esto va a dar un panorama distinto para la semana que viene. Fuerte rechazo del peronismo, y en esto incluyo, sin ser redundante, incluyo a aquellos sectores del peronismo que les gusta mucho estar en la mesa con Mauricio Macri, que les gusta mucho estar en las conferencias con Mauricio Macri, que les gusta mucho estar siendo una especie de furgón de la necesidad de Cambiemos. Más allá de esto, hay un fuerte rechazo no solamente al Fondo Monetario Internacional, sino a lo que el Fondo Monetario Internacional le implica a la Argentina con un nuevo desembolso de dinero. Atención con esto, ya se pronunció el Partido Justicialista, ya se pronunció de alguna manera la CGT, ya se empezaron a pronunciar diciendo no al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para una nueva remesa de dinero. Esto golpea directamente en lo que va a pasar en el Congreso de la Nación, esto golpea directamente en el presupuesto que yo vuelvo a reiterarle, se lo dije creo que al comienzo de la semana. El presupuesto de los gobernadores no es el presupuesto del FMI.
el presupuesto de los gobernadores con los pros, con los contras, con la foto que le gusta a Macri, con la no foto que le gusta a Macri, con la depresión de los muchachos, con la enfermedad momentánea de Duhovne, con todo eso, la descompostura de Duhovne, digo, con todo eso, reitero, el presupuesto de los gobernadores no es el presupuesto del FMI. Allí radica el problema. Yo le dije que por afuera el gobierno, fundamentalmente Macri, empezaba a pensar que tenía que darle una respuesta al FMI. Sin embargo, a partir de ahora, el rechazo se hace institucional. La oposición institucionalmente le está diciendo no al acuerdo con el FMI. Y esto me parece que es muy interesante. Esto es determinante para lo que se viene. Teo, un abrazo grande. Julio, lo mismo. Sonia, un beso grande. Digo que es importante lo que se viene porque a partir de ahora, la resistencia que usted ve en las calles, que usted ve en las manifestaciones, que usted ve en la protesta social, que muchas veces tiene como círculo para que se cierre la represión, o lo que es peor, el miedo, porque lo que le pasó a la docente es querer inculcar miedo, es querer decirle a la sociedad, no te metas, sálvese quien pueda, pero vos no te metas, no empeces a compartir con otros un común denominador, una lucha conjunta. Bueno, esto es básicamente lo que se quiso inculcar cuando se la secuestra a la docente, cuando concretamente se la tortura. Mire, que el gobierno ahora empiece a explicar esto desde el narcotráfico, bueno, todo lo que usted ya sabe, cómo empieza a desviar la atención, no va a bastar para saber que el ingrediente que quiere colocar fundamentalmente ahora es el miedo. El miedo a que seamos desestabilizadores, el miedo a que la crisis golpee y se convierta esto en un caos. Yo, antes que esto, le vuelvo a reiterar, el hambre de por sí es subversivo, el hambre no espera, el hambre no tiene contenedores de contención, salvo que los contenedores sean la responsabilidad institucional de los dirigentes de la oposición. Y lo digo desde el rol de intendente, lo digo desde el rol de gobernadores, lo digo desde el rol simplemente de dirigentes a la altura de la circunstancia. Por eso es fundamental que la resistencia empiece a tener un canal de organización y de pronunciamiento alternativo. Yo vuelvo a señalarle esto porque es importante. El peronismo como columna vertebral del movimiento emancipador en la República Argentina, en su historia, le está diciendo que no al nuevo acuerdo con el FMI. Le está diciendo que no al gobierno que está ejecutando el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina. Y esto es determinante, Hasta ahora eran opiniones de dirigentes, aisladas, eran encuentros de dirigentes, aislados, era la posibilidad de que hubiera organizaciones aisladas que se pronunciaran en contra. A partir de esta semana y de la que viene, mejor dicho, de la semana que viene, no de esta, sino de la semana que viene, se consolida institucionalmente la oposición. ¿Escuchó bien? Se consolida institucionalmente la oposición. Y esto es un paso cualitativo fundamental, para generar una alternativa creíble en el 2019, para empezar a pensar que otro país es posible a partir del 2019, o por lo menos tener herramientas cuando la tierra quede arrasada para poder generar alternativa. César, un abrazo grande. Juan, lo mismo. Me parece que empezamos un camino que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con una oposición que está a la altura de la resistencia. Empezamos a visualizar en las organizaciones sociales de base, en la dirigencia y en los partidos políticos de la oposición un denominador común, que es no permitir el acuerdo con el FMI. Esto ya se está plasmando en los papeles, esto ya se está plasmando en los pedidos institucionales. Yo reitero, la oposición comienza un camino institucional de resistencia. Y esto es un cambio, reitero, cualitativo, fundamental. Quiero en este día agradecerle a los amigos del portal Patagónico de Noticias, allí con Ignacio, un gran laburo. A la gente que tiene que ver con Yo no me banco este gobierno, ese grupo de más de 200.000 personas y compañeros que está Nicolás Nogales allí, lo mismo que
obviamente Bander FM, lo mismo que los amigos que colocan este editorial en su muro, lo comparten, lo reproducen. Hay muchos, el otro día me sorprendía porque había más de 200 posibilidades de etiquetar este editorial, así que bueno, agradezco mucho esa posibilidad de divulgación. Para nosotros es un mecanismo, la verdad, que queremos fundamentalmente aprovechar, y por lo menos en espacios que no son censurables todavía, en espacios que no tienen censura. Miguel, un abrazo grande, Miguelito, allí en Neuquén. Bueno, Paquito, lo mismo, un abrazo grande. Quiero irme en este editorial y quiero compartirlo, deseándole, mejor dicho, un buen fin de semana. Aquí va a haber sol pleno. Que empiece a pensar en la semana que viene. Que empiece a pensar en que está cambiando el enfoque de la oposición. Ya no es a los tumbos. Hubo reuniones, sobre todo de la principal referente de la oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, con diferentes dirigentes políticos e institucionales del país. Empieza un camino en donde la coordinación de la respuesta institucional van a tener posibilidades ahora sí de tener liderazgos, de que los liderazgos aparezcan, de que se coloquen a la cabeza de la demanda social, a la cabeza de la demanda urgente de programas alternativos de gobierno. Y esto me parece que es importante, es muy importante, es trascendental para todos nosotros. Quiero, reitero, agradecerle la deferencia que esté allí, desearle el mejor fin de semana. Quiero mandarle un abrazo de utopía a todos los amigos y amigas. Y nos reencontramos el día lunes a las 9:30. Vaya analizando muchos de estos disparadores. Son importantes, como un mate cebado, pero fundamentalmente tiene que ver con el devenir. Tiene que ver con el devenir. Abrazo grande, Cristian, un abrazo grande. Nos reencontramos día lunes, 9:30, 9:30 de la mañana.